¿Cuántos necesitamos estrategias espirituales? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos las necesitamos. Muy bien. Nosotros tenemos varios ejemplos en la Escritura. Si usted conoce un poquitito la palabra de Dios, se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto. Para aquellos que no la conocen, bueno, compartan conmigo en esta hora también. Hay varios ejemplos de la Escritura, en la Escritura, de hombres de Dios que perdieron batallas con el enemigo. No todos la ganaron. Pero hubo otros hombres, como Josué, que fue un gran comandante militar que asumió el liderazgo de la nación de Israel después de la muerte de Moisés. Y después nos vamos a dar cuenta por qué algunos no ganaron las batallas espirituales y otros sí las ganaron. Y vamos a ir entonces desglosando a lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Uno de los desafíos de Josué, que Dios le dio a Josué, fue conducir a Israel a través del río Jordán para proclamar su tierra prometida o reclamar su tierra prometida. Pero uno de los guerreros de Israel pecó. Quizás usted ahora no se acuerda muy bien de la historia, pero cuando le den nombre se va a acordar específicamente de ese relato que nos cuenta la palabra de Dios. Su nombre era Acán. Sí, ahora se acuerdan, ¿verdad? Ok. Acán. ¿Qué hizo Acán? Bueno, Acán tomó despojos del enemigo, algo que Dios había prohibido. O sea que nosotros vemos aquí, ¿qué cosa? Desobediencia. Entonces, cuando hay desobediencia, difícil que ganemos nosotros batallas. Debido a que había aceptado en el campamento Acán, debido a que había pecado en el campamento, Israel perdió la batalla de Ai. Ahora sí vamos a ver entonces la palabra de Dios. Le invito a abrir a usted en Josué, Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21. Y vamos a ver qué es lo que hizo Acán y qué envolvía todo esto que él hizo. O sea, que la Biblia dice pecado porque Dios lo había prohibido y él de todas maneras lo hizo. Muy bien, entonces, le invito a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Josué 7:21, un solo versículo. Dice, pues vi entre los despojos, el mismo Acán está hablando cuando se le cuestionó por qué lo había hecho. Entonces él dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Qué representa para usted y para mí un manto babilónico? No representa nada porque lo desconocemos, ¿verdad? Pero para aquellos tiempos era de mucho valor y después vamos a ver por qué. Entonces, un manto babilónico muy bueno, y no era solamente el manto, escuche, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro. ¿Qué tal? Estaba tentadora la cosa, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué dice? Codicié. Pero cuando empieza el versículo diciendo, pues vi entre los despojos, o sea, despojo es una propiedad, de la propiedad, ¿ok? Un manto babilónico, y después dice que lo cual yo codicié, o sea que estaba anhelando, ansiando algo, ansiando una cosa, ¿no es cierto? Codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Él sabía que era de bastante valor y por eso lo escondió, para que nadie lo encontrara, porque a lo mejor había otro codicioso por ahí, ¿verdad? Igual que él. Muy bien. Ahora, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Esa palabra prevaricar no la usamos comúnmente nosotros en nuestro vocabulario hoy en día, pero existe sí en el diccionario. Pero entonces, ¿qué es prevaricar? Prevaricar significa actuar clandestinamente, o sea, escondida, ¿no es cierto? Algo que no está permitido. O quebrantar la confianza. Así lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Y es un escándalo de la acción de rebelión, o sea, una persona rebelde.
Acán sacó varias cosas de Jericó que habían sido dedicadas totalmente a Dios. Una bella prenda babilónica. ¿Qué era un manto babilónico? Bueno, el manto babilónico era una ropa exterior, decorada y costosa, importada de Babilonia, como las que usaban los príncipes o los hombres muy ricos. Habla también el versículo que hemos leído de 200 ciclos de plata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Decía eso? Muy bien. Entonces yo hice el cálculo porque no entiendo ciclos, el valor del ciclo, entonces tuve que buscar para hacer el cambio al día de hoy cuánto sería, y es de mucho valor para hoy, me imagino que para aquel entonces sería de mucho valor también, ¿no? Un ciclo era $2.20, 200 ciclos, $440. Después nos habla también de un lingote de oro. Yo no entiendo el lingote, el peso no lo entiendo, entonces tuve que buscarlo también. Un lingote de oro, en pesos, que nosotros conocemos hoy, en dólares, serían 35.600, nada para desperdiciar, ¿verdad? No. En el mundo antiguo, la riqueza se acumulaba con ropa costosa, pesos de metales preciosos, comestibles y también animales, ¿no? Así era en aquel tiempo. Y aunque esto lo hizo un soldado, se percibió un soldado, porque no estamos hablando de que aquí lo hizo el jefe, o lo hizo el comandante, o lo hizo el que estaba en autoridad. Porque siempre decimos que una persona que está en autoridad, y entonces esa persona peca o esconde un pecado, ¿qué hace? Trae maldición a otros, porque está en autoridad, porque está cubriendo. Entonces alcanza la maldición a otra persona. Pero que fue un soldado. Pero de todas maneras, nosotros comúnmente sabemos decir un dicho, creo que ustedes ya lo conocen, que una manzana podrida pudre las otras. ¿Sí o no? Si usted agarra una manzana, una caja de manzana, y hay una que ya está llena de moho, usted va a ver que la de al lado ya tiene moho también, y la del otro lado también. Entonces por eso se dice de una manzana podrida pudre las demás. Y lo mismo sucede en un ambiente como el nuestro. Basta que haya un pecado, ese pecado alcanza a los demás. Por eso hay que arrancar el pecado. Entonces yo dije aquí que era un soldado el que pecó, pero lamentablemente le alcanzó a todo el pueblo. Eso es lo triste. Ahora, esto nos ilustra a nosotros el concepto hebreo de colectividad. ¿Por qué? Así como pecó Adán, toda la raza o toda la humanidad pecó. ¿Sí? Así como muere un animal, los humanos son perdonados, así como Jesús se dio a sí mismo para morir, toda la humanidad es potencialmente salva acudiendo a Él. Ahora, uno afecta a todos, ya sea negativa o positivamente. Si el líder que está en autoridad positivamente actúa, los demás reciben bendición. Pero si no actúa positivamente, negativamente, entonces los demás no reciben bendición. Así funciona. El rey David perdió una batalla importante. Cuando los malvados amalecitas invadieron la parte de su reino y quemaron la ciudad de Siclag. Llevaron a las mujeres cautivas, incluyendo a las esposas de David. Digo esposas en plural porque no tenía una sola. Y no voy a hablar de eso porque en aquel entonces las cosas eran diferentes. Después vino la ley y Dios siempre estuvo de acuerdo con la pareja monógama. Siempre estuvo de acuerdo. O sea, no con varias personas, sino con una nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con David? David cometió adulterio con Betsabé. Lo sabemos.
Era la mujer de otro hombre, no estaba soltera Betsabé. Betsabé estaba casada. Ahora, nosotros conocemos la historia que Betsabé quedó embarazada de la relación que tuvo con David. David no solamente pecó con Betsabé, haciendo algo que a él no le correspondía, porque era la mujer de otro hombre, sino que también él idea todo un plan para matar al esposo de esa mujer, que era totalmente inocente y que nada tenía que ver con lo que David había hecho. Pero ustedes saben que es así, ¿no? Cuando se peca se llena de mentiras y entonces hay que cubrir las cosas para que no salgan a la luz. Pero Dios no es tonto. Y Dios saca todas las cosas a la luz. Ningún pecado queda escondido porque Dios lo saca a la luz. Tarde o temprano, a su tiempo, Dios lo revela. Una malvada reina llamada Jezabel, que la conocemos bien, envió un mensajero, y quiero decir que Jezabel es un espíritu, mi hermano. Y casi siempre cuando se predica en las iglesias acerca de Jezabel, ese espíritu se le adjudica a las mujeres. ¿Por qué? Por el tipo de pensamiento que nosotras tenemos. Pero el espíritu es espíritu y entra en los hombres también. O sea que no solamente las mujeres somos manipuladoras, los hombres son manipuladores, son mentirosos, y agréguele todo lo que se le dice del espíritu de Jezabel, para la mujer es igualmente para el hombre. Ni más ni menos. Entonces Jezabel, ¿qué hizo? Envió un mensaje al profeta Elías. ¿Y cuál fue el mensaje? Le estaba informando que ella estaba planeando asesinarlo. Ahora, aquí estaba un gran hombre de Dios que había sido usado por Dios, porque lo sabemos, él mismo había sido testigo ocular de cómo Dios lo había usado en diferentes circunstancias y cómo Dios había operado milagros a través de este hombre. Un hombre de Dios, un hombre integrado. Íntegro, pero ahora llega la voz de una mujer y le da temor. Ahora me imagino que bueno, después que vino esa voz o que él planeaba matarlo, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la ocasión? Cuando él tuvo que luchar con los 850 profetas de Baal que comían a la mesa de Jezabel. Me imagino que su físico, acuérdense que ellos, a pesar de que eran hombres usados por Dios, eran hombres como nosotros, de carne y hueso. Ellos se cansaban también. Y me imagino que esa fue una lucha espiritual, hermano. No solamente física, pero fue una lucha espiritual muy grande, que posiblemente Elías quedó agotado. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Póngase usted en el lugar de él, si hubiésemos sido uno de nosotros. Hubiese sido exactamente lo mismo. Entonces ahora, en este agotamiento espiritual que yo tengo, me llega un mensajero que me dice a mí que me quiere asesinar. Ahora, en el agotamiento yo no puedo resistir esas palabras como cuando yo estoy totalmente recuperado, con energía, con fuerza para luchar y hacer una batalla, ¿o no? Entonces, ¿qué sucede con Elías? Ahora Elías se estaba escondiendo. Y a veces nosotros juzgamos muy rápido y decimos, ay, pero ¿cómo Elías hizo semejante cosa? Pero si Dios estaba con él. Ay, pero ¿por qué eso hizo? ¿Por qué le tuvo miedo? Si lo había librado Dios de tantas cosas, también lo iba a librar de esto. Porque Dios lo había escogido, porque Dios lo había usado. Pero yo me pongo en el lugar de Elías, hermano. Y yo también sé que Dios me llamó para usarme y me dio un encargue. Pero no por eso a veces no me entra el temor. Y no por eso a veces no estoy desalentada. Cuidado. O a veces queriendo morir. ¿O no? Son emociones que los seres humanos tenemos y que tenemos que vencer, que tenemos que luchar. Día tras día tras día. Entonces, yo no puedo juzgarlo a Elías.
Si por ejemplo nosotros repasamos un poquitito la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo también se enfrentó a la derrota, ¿o no? Él escribió una vez que debido a las experiencias en Asia, estaba abrumado sobremanera. Y había perdido la esperanza de conservar la vida. Fíjense en qué estado emocional y espiritual se encontraba el apóstol Pablo para que salieran de su boca esas palabras. Y sabemos que la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Su vida fue de pura persecución. No fue sencilla. Él no era uno de los apóstoles, sin embargo fue el mejor de todos. Porque tuvo un encuentro tan directo con Dios que después cuando él iba y hablaba de la palabra de Dios, él hablaba con denuedo, con firmeza, con autoridad. Pero así, por hablar de esa manera, también era muy perseguido. Y trataban de matarlo muchas veces. Él pasó por momentos en los que estaba atribulado, y lo dice la Escritura, usted lo puede buscar en 2 Corintios, capítulo 4. Estaba perplejo, perseguido, temeroso y abatido. ¿Nos encontramos nosotros en una situación así? Yo sí. Una guerra, hermanos, se conforma de muchas batallas. Tan solo porque perdimos una batalla, eso no significa que hemos perdido la guerra. Eso es lo que nos tenemos que grabar. Quizás hemos perdido batallas en nuestra vida, o estamos perdiendo una en este momento. Pero eso no quiere decir que perdimos la guerra. Cada uno de estos hombres perdieron una batalla, pero recobraron, o se recobraron, para ganar la guerra. Las estrategias espirituales que usaron nos ayudarán a nosotros cuando perdamos una batalla. Y es posible recobrarse de las trampas del enemigo cuando perdemos una batalla. Segundo de Timoteo capítulo 2:26, miren lo que nos dice. Escapa del lazo del diablo. Escapa del lazo del diablo. Y vamos a desglosar un poquito este versículo para poderlo aplicar para nuestras vidas. Perdón. La palabra escapar, que dice aquí, no quiere decir que yo tengo que salir corriendo. Porque por más si yo sé que el enemigo me está atacando aquí, supongamos, el enemigo está haciendo un estrago en mi casa. Y yo salgo corriendo de mi casa porque está haciendo un estrago ahí. ¿Ustedes creen que con eso me va a ayudar salir de mi casa corriendo? No me va a ayudar. Porque ese espíritu me va a perseguir donde quiera que yo vaya. Hay personas que se mueven de país, se mueven de estado, porque dicen que aquí, donde se encuentran, hay muchos recuerdos, hay mucha persecución, hay mucho bla, 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 bla. Pero donde yo voy, si esto no lo dejo sanado, me lo llevo conmigo, no. Porque ¿cómo me voy a quitar los recuerdos de mi mente? ¿Me los puedo borrar? ¿Hay una goma de la cual yo puedo entrar y empezar a borrar los pensamientos? No. Pero cuando yo dejo las cosas solucionadas, donde me vaya, yo estoy libre, estoy free. Hasta en el mismo lugar donde tuve el problema puedo estar free. Y no me tengo que ir. Pero si yo no lo soluciono y escapo, todas esas cosas que yo creo que las dejé atrás, se van conmigo. Se van conmigo. Entonces la palabra escapar significa aquí despertar o levantarse a uno mismo. Eso es lo que significa. Yo me tengo que despertar. Estaba dormido, me tengo que despertar, me tengo que levantar. Y mire, si no me levanto yo, por más que usted quiera levantarme, mis hermanos, yo se los agradezco de corazón, pero no me voy a levantar. Porque yo me dejé hundir y yo soy la única que puedo ahora levantarme. Así funciona. Porque hay personas que piden constantemente oración, 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 oración. Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal, pero mi pregunta es, ¿cuándo te vas a levantar por ti mismo? ¿Cuándo? ¿Vas a seguir pidiendo oración por 50 años, 60 años, 80 años?
¿Y el Señor te dio la autoridad para que te levantes? Un lazo es una trampa encubierta. Y dice, escapen del lazo del diablo. Acá hay dos palabras, escapar y lazo. Y si el lazo es una trampa, entonces, ¿qué me está queriendo decir con escapar del lazo? Significa que debemos tomar acciones para recobrarnos después de perder una batalla espiritual. ¿La perdí? Miren, ¿se perdió tanto en la guerra o no? Sabemos decirlo eso, ¿no? ¿Cuántas veces lo repetimos? Pero parece que cuando nosotros tenemos una batalla espiritual, como que eso no va. Y después la Escritura nos dice a nosotros que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas. En esas está incluida la muerte. Ahora, si usted me dice en qué me ayuda a mí para bien la muerte de un ser querido, yo no se lo sé explicar. No se lo sé explicar. Porque no lo entiendo. Pero Dios lo dice. Los que aman a Dios, todas las cosas, todas las adversidades, todos los problemas, todo lo que nosotros no queremos tener, nos ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo difícil de entender, no es fácil. Y no solamente de entender, de aceptar también. De aceptar. Dígale a una madre que le ayuda para bien la muerte de su hijo. ¿Y cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a aceptar? Más bien se va a enojar con uno cuando se lo decimos. Se va a molestar con uno. Aquí hay acciones a tomar para recuperarnos de los lazos del enemigo. Y vamos a ver 4 pasos importantes. Primer paso. Tenemos que reconocer nuestro fracaso. ¿Sí o no? Es la única manera. Josué reconoció y admitió que había fracasado en Ai. Tampoco fue difícil para David reconocer el fracaso en el incidente de Siclag. La pérdida era evidente para el ojo natural. La ciudad fue quemada y las mujeres fueron llevadas cautivas. El ojo natural lo estaba diciendo, que había una pérdida ahí. Pero fue más difícil para David admitir el fracaso en el incidente con Betsabé. Ahí se le hizo más difícil. Nadie sabía de su pecado excepto Betsabé y el profeta de Dios. Pero David después admitió. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, porque Natán se lo dijo, era un profeta de Dios. El pecado lo sabía Betsabé, pero Dios también lo sabía. ¿Y David acaso no conocía a Dios? ¿No era conforme a su corazón? Se le escapó ese detalle en ese momento, yo creo. Pero entonces Dios en su gran misericordia y en el amor envía a un profeta a decirle cuál era su problema. Y le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Elías también admitió el fracaso y dijo en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, me imagino que habrá sido bien pesado caminar por el desierto, no solo por el calor, sino también por el polvo y bueno, usted conoce el desierto. Fue a sentarse debajo de un enebro, un arbusto. Entonces se deseó la muerte y dijo, fíjense en ustedes, en un momento difícil que uno está atravesando, es fácil, por eso hay tantos que se suicidan. Hay tantas personas que no pueden sobrellevar una carga y les parece que lo más sencillo es morir. Y le pasó a Elías. Entonces dice, entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová quíteme la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
reconoció su fracaso, 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora nosotros no permitamos que el orgullo evite que admitamos que hemos pecado una batalla. Porque todos tenemos orgullo, ¿sí o no? Unos en una medida pequeña quizás, otro un poquitito más elevada, pero todos somos orgullosos. Entonces, ¿nos cuesta admitir? Sí, también nos cuesta. Es parte de la humanidad que nos cuesta admitir que nosotros hemos fracasado o que hemos perdido algo. Nos cuesta admitirlo. Ahora, no es solamente reconocer el fracaso, también tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Y para eso necesitamos, ¿qué? Arrepentimiento. A ver si me puedes ayudar. Arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, muy conocido, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, tercer paso. Restablezcamos nuestra fuerza espiritual. En el mundo natural, cuando un ejército ha experimentado la pérdida militar, se toma tiempo para restablecer las fuerzas de combate antes de regresar al campo de batalla. Yo me imagino que una de las estrategias que deben usar también los militares es a los comandantes o los que están en autoridad, hablarle a los soldados, ¿verdad?, cómo tener que atacar, cuáles son las estrategias. Y si ellos, por ejemplo, en una de las batallas, digamos, perdieron soldados o perdieron parte del combate, después de la batalla se deben reunir otra vez para ver dónde estuvo el error. ¿O no es así? Lo mismo sucede en nuestras vidas. Quizás nosotros nos desarrollamos de una manera y vemos que hemos perdido ciertas cosas. Pero yo no puedo dejar eso así como, ¡ay, tuve mala suerte! No importa. No se trata de tener mala suerte. Se trata de ver por qué lo perdí, en dónde yo cometí el error. Porque un error tuvo que haber para que yo haya perdido lo que sea. Un error tuvo que haber. Entonces, yo tengo que sentarme ahora con claridad y examinar cuáles fueron los pasos que tomé anteriormente, cuáles me funcionaron, cuáles no me funcionaron. Los que no me funcionaron, tengo que buscar otro plan, otra estrategia para ver cómo yo la cambio para lograr el cometido que estoy esperando. Los comandantes analizan los problemas, toman acción correctiva y fortalecen y animan a las tropas. Eso es lo que se hace en el mundo natural y en el espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos muchas palabras que nos fortalecen en la Escritura, muchísimas. Pero en momentos que a veces estamos turbados, lo que menos hacemos es buscar las palabras de la Escritura. Estamos buscando las palabras de la comadre, del tío, del abuelo, de quien sea, pero menos de la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, en la Escritura encontramos cosas que a nosotros nos levantan y nos animan a seguir adelante. Yo no sé, ustedes reciben posteos. Posteos son textos, ¿verdad? Con figuras. ¿Qué? ¿Ustedes no reciben posteos de ánimo? En un momento que nadie sabía nada, solamente usted y Dios, que había una necesidad. Pero ahí les llega un posteo. ¿Quién se lo mandó el posteo? Claro, se lo mandó un humano, por supuesto. Pero ¿quién le dijo a esa persona o quién dirigió a esa persona? Fue Dios. Porque Dios, al conocer la necesidad, usa vasos humanos para fortalecer a otros. Así funciona. Así es. Ahora, este es un importante principio en el mundo espiritual también.
¿Por qué? Josué oró para descubrir la razón del fracaso y recibir directivas para las acciones correctivas. Ahí está. Esto lo hizo mal, necesito corrección en esta área, entonces necesito información. Porque si yo no tengo información, ¿cómo voy a cambiar, no? Muy bien. Entonces, David ayunó también y oró. ¿Ustedes se acuerdan? Después del fracaso con Betsabé. En el incidente de Ziklag, David tomó ánimo en el Señor y organizó sus fuerzas antes de regresar al campo de batalla. Estrategia. Mire, si a mí el plan A no me funciona, ¿ustedes no creen que yo tengo que tomar el plan B? No me puedo quedar con el A, porque no me funciona. Pero ¿por qué soy tan necio de hacer siempre lo mismo? Tengo que accionar y tomar otro plan. No me funciona el B, tengo que ver cómo hago para combinar un plan C. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo cuando viene y ve que no tiene autoridad sobre algo o que perdió la batalla en esa área, él no se va a quedar tranquilo. Él va a idear otro plan para ver dónde nos puede atacar. Y usted sabe muy bien que todos tenemos el talón de Aquiles. ¿Qué quiere decir talón de Aquiles? Una debilidad. Una debilidad que es más fuerte de todas las demás. Todos lo tenemos. Y Satanás la conoce muy bien. Entonces, ¿dónde cree usted que va a atacar? En esa debilidad. Porque como no estamos fuertes ahí, entonces él tiene una entrada mucho más poderosa que en las otras áreas donde nosotros estamos fuertes. Entonces él usa planes, él usa estrategias, él no se queda tranquilo. Y nosotros, dice la Escritura, que no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Ahora, para no desconocer las maquinaciones del enemigo, yo tengo que conocerlas. ¿Y cómo las voy conociendo? Bueno, a través de la palabra de Dios me enseña que yo tengo un enemigo que vino a matar, hurtar, destruir. ¿Me lo dice o no me lo dice? ¿Me lo advierte? Sí. Y después por experiencias en la vida. Yo me doy cuenta por las experiencias en la vida. ¿Dónde quiere entrar Satanás? ¿A quién usa Satanás? ¿Por qué lo está usando? ¿Por qué quiere destruir? ¿Y qué es lo que quiere lograr? Quiere lograr la muerte espiritual, por supuesto. Muchas veces llega a lograr la muerte física. Pero hablemos de la muerte espiritual, porque no en todos casos se da la muerte física. Pero cuando una persona se siente acorralada, cuando una persona se siente impotente, cuando una persona se siente en depresión, el enemigo lo que va a hacer es que esa persona se quite la vida. Porque lo que va a estar diciéndole constantemente que no hay solución para ese problema. Y entonces la persona está tan atribulada, está tan desgastada, que escucha esa voz y lo primero que hace es tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces, el enemigo usa estrategias. ¿Y por qué no las vamos a usar nosotros que somos hijos de Dios? Y que tenemos la promesa que el Señor está con nosotros y que Él no nos va a dejar ni desamparar. Todos los días va a estar con nosotros hasta el fin. Elías descansó cuando se escondió en el enebro. Y fíjense en ustedes lo lindo que es Dios. Porque Dios no se olvida de uno a pesar de que somos emocionales, a pesar de que somos mentirosos, a pesar de que somos orgullosos. Bueno, ¿cuántas cosas podríamos enumerar? Muchísimas. Y usted ya las conoce, no hace falta que yo se las diga. Pero así y todo, sin embargo, Dios sigue siendo amoroso y misericordioso con nosotros. Y lo fue también con Elías. Yo creo que Dios entendió por lo que Elías estaba atravesando en ese momento. Porque él había sido un hombre valiente todo el tiempo, pero ahora estaba en una situación totalmente diferente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía un ángel para que lo ministre. Fíjense en ustedes. Y esperó hasta recibir fortaleza. No se fue el ángel. Esperó. Y dice, mediante una manifestación especial del poder de Dios. Lea Primera de Reyes 19 y usted va a encontrar toda la historia ahí de Elías. ¿Cuántos fueron ayudados por ángeles? ¿Cuántos?
Personas humanas estoy hablando, no vaya a creer que le estoy hablando de algo místico, de algo... Porque hay personas que dicen, por ejemplo, el ángel de la guarda. ¿Cuántos hablan del ángel de la guarda? ¿Usted tiene un ángel de la guarda? Bueno, mi ángel de la guarda se llama Jesucristo. ¿Verdad o no? No sé. Nosotros hace muchísimo tiempo atrás, y eso lo viví yo personalmente, por eso lo voy a contar, muchos años atrás, creo que fue en el año 84, más o menos por ahí, 83, 84, 85, en ese año fue, en esos años. Había un mover en Argentina muy fuerte, muy fuerte, donde las personas recibían emplomaduras en las muelas, donde personas eran sanadas, donde personas afectadas por los espíritus eran liberados. Y claro, todo lo que estaba sucediendo allá llegó hasta aquí, porque era un mover fuertísimo. Entonces, recuerdo que en la iglesia nosotros no éramos pastores, fue la primera iglesia donde nosotros estábamos y no se creía en todo este tipo de cosas. Y llegó un equipo de fútbol, unos muchachos jóvenes, que ellos utilizaban el fútbol para atraer a las personas que fueran a ver del juego, pero después ellos predicaban el evangelio para que las personas pudieran, era la manera que ellos podían alcanzar personas. Entonces ellos iban a venir a visitar acá a los Estados Unidos y como tenían comunicación con el pastor que teníamos nosotros, ellos llegaron a la iglesia. Entonces el pastor pidió a quienes podían ofrecer su casa para tener a estos jóvenes que llegaban. En aquel entonces la iglesia estaba localizada en el Valle de San Fernando, nosotros vivíamos en Canyon Country, más lejos de lo que vivimos ahora. Y entonces yo le dije a mi esposo, es difícil porque yo trabajaba en el negocio, tenía que viajar de Canyon Country hasta el Valle de San Fernando, que estaba el negocio, ahí estaba la escuela de nuestros hijos, y estos jóvenes necesitaban que se les diera transportación, porque ellos tenían que ir a diferentes lugares para jugar y alcanzar almas para Cristo, para predicar después. Entonces necesitaban transportación y era muy difícil para mí poder hacerlo, porque mi esposo estaba todo el tiempo en el negocio. Entonces dijimos que no, escuche, dijimos que no podíamos esta vez tener a nadie en la casa. Pero resulta que cuando llegamos, todos los jóvenes tenían hospedaje menos uno. Menos uno. Claro, yo dije, bueno, no lo tiene, no lo podemos dejar afuera, porque había familias que habían tomado 2 jóvenes. Entonces no los podemos dejar afuera. Yo le dije a mi esposo, a ver cómo me arreglo de alguna manera, y aunque sea que lo lleve hasta la iglesia donde se van a reunir todos, yo lo alcanzo hasta ahí y después que los otros hermanos se encarguen de llevarlo donde ellos tengan que ir. Nos arreglamos de alguna manera. Entonces ofrecimos nuestra casa para la persona que había quedado sin hogar. Me correspondió ir al parque a buscarlo. Fui yo a buscarlo. Cuando llego al parque estaban los jóvenes ahí, pero mis ojos se detuvieron sobre uno de ellos especialmente. Y estas fueron mis palabras que me las acuerdo como ahora. Me gustaría que ese fuera el joven que viniera y se quedara con nosotros. Yo no los conocía, ninguno, pero me llamó la atención ese muchacho. Y efectivamente, ese fue el que se quedó en nuestras casas. No lo escogí yo, no le dije a nadie, se fueron repartiendo y él quedó en nuestra casa. Cuando él quedó en nuestra casa era un muchacho joven de en aquel entonces tendría, yo no sé si 21 o 22 años. Estaba en casa y como nosotros vivíamos lejos del negocio, el pastor me dijo, mira, los días de lluvia, los días de mucho viento, es mejor que ni vengas al negocio. Quédate en la casa porque es peligroso el freeway, la distancia. Ustedes van a creer que este joven se iba a quedar una semana en casa, que toda la semana llovió y yo no pude ir al negocio. Porque Dios tenía un propósito en mi vida. Dios tenía que tratar conmigo personalmente y me envió un ángel. Y les voy a decir por qué. Cuando yo preparaba el desayuno a la mañana,
él me hablaba mucho de su madre. Era un muchacho de la provincia de Buenos Aires, no era de la ciudad. Y la gente de provincia, gente muy sencilla, muy amorosa, muy hospedadora, muy humilde. Me encantaba hablar con él, como él, un joven de 21 años que se expresara de esa manera. Y no solamente que me hablaba tanto de su madre, sino me hablaba de los milagros que Dios había operado en Argentina, estaba operando en Argentina. La cuestión fue que llovió toda la semana, llegó el tiempo de irse. Empacó todas las cosas, el domingo vamos todos a la iglesia, juntamente con él también. Ya se había despedido, ya nos íbamos a ir. Y resulta que no pudieron salir, se tuvieron que quedar otra semana más. El Señor no había terminado el trabajo conmigo, especialmente. En esa próxima semana que se quedó en casa, nosotros éramos muy amigos de una familia que tenía 2 hijas. Una de las hijas tuvo problema con su vaso sanguíneo. Era una niña de alrededor unos 8 años, tenía en aquel entonces. Y el doctor le dijo a la mamá, esta niña no puede jugar porque si se golpea la cabeza muere. Tiene que tener un cuidado muy, muy especial, un cuidado específico. Entonces, ella, escuchando todo esto del mover y de los milagros, ustedes saben, cuando uno tiene desesperación, uno busca. Así como la mujer del flujo de sangre. Entre la gente se metió y no le importó, porque ella había gastado todo y los médicos no le habían solucionado nada, pero ella quería tocar el manto del Señor. Entonces esta mamá, desesperada por la situación de su hija, pidió oración a la iglesia y el concepto que había en la iglesia era que si uno oraba por sanidad y a Dios le placía no sanarlo, entonces la persona quedaba desilusionada. Que en parte es cierto, pero no es el concepto que nosotros tenemos que tener, sino es que Dios hace la obra. Dios puede sanar y Dios no puede sanar. Yo no hago nada, yo voy a orar por usted porque eso es lo que Dios me pide a mí. Pero después la responsabilidad es de Dios si le quiere sanar o no. ¿Ok? No es que le vamos a torcer el brazo a Dios, que ahora Dios va a sanar a todos, porque entonces iríamos a los hospitales, oraríamos y no habría ningún enfermo, si sería así. Entonces, muy bien, debido a ese concepto, esta madre decidió que ya que estaban estos jóvenes en las casas nuestras, que los reuniéramos a ellos y que ellos oraran por la niña. Escuchen, fueron ángeles enviados. Teníamos otra familia que eran amigos también, que también tenían a otro joven. Ese día, mi hijo, el mayor, tenía temperatura, pero muy, muy alta. Se bañó, no le bajaba. Compresas de agua fría no le bajaba. Medicina no le bajaba. Estuvo todo el día ardiendo en fiebre. Era un día de lluvia torrencial. Entonces yo le dije a mi amiga, le dije, si quieren venir a casa, pueden venir a casa y oramos aquí por tu hija, porque mi hijo está con fiebre. Entonces vinieron estas 2 familias a casa con sus respectivos jóvenes que albergaban. Estuvimos todos en el living de casa. Ellos empezaron a orar y empezaron a orar en lenguas, cosa que nosotros desconocíamos. Empezaron a orar en lenguas, empezó a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y yo recuerdo como ahora, porque ellos nos pidieron que nos pusiéramos todos de rodillas. Y nosotros éramos diáconos de la iglesia, escuche, ¿eh? Ellos eran solamente miembros de una iglesia, pero con una fe diferente. Nos pusimos todos de rodillas y yo me acuerdo que repetía constantemente, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque nos habíamos congregado 10 años en la iglesia donde estas cosas no se veían. Y yo no quería que por mi incredulidad esta niña no se sanara. Entonces todo el tiempo yo recuerdo, Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y ahí venían ellos hablando en lengua, imponiendo manos, así. Yo creo que estuvimos como alrededor de más de 2 horas arrodillados, orando.
Yo no sentí dolor en mis rodillas, le digo la verdad. Pero una cosa sí sentí, yo estaba empapada. Mi esposo estaba empapado de transpiración, de luchar, porque nuestro espíritu estaba luchando. Entonces se oró por la niña. Lo primero que yo hice cuando terminamos de orar, fui a ver a mi hijo cómo estaba, porque él estaba en el cuarto acostado. Mi hijo estaba totalmente frío y no habíamos orado por él. Es que la bendición así es, la bendición alcanza. Habíamos orado específicamente por esta niña, porque claro, no podíamos comparar lo que tenía esta niña con una fiebre. Sin embargo, la bendición le alcanzó a él. En todo el día no le pudo bajar la temperatura. Estaba completamente frío. Se levantó y bajó, estuvo con nosotros. Nosotros nos tuvimos que cambiar porque estábamos empapados, no podíamos estar así con esa ropa. Se le pregunta a la niña, ¿qué es lo que has sentido cuando se oró por ti? Una niña de 8 años y que no había escuchado ese lenguaje espiritual en la iglesia, ella dijo solamente estas palabras: algo salió de mí. Nadie se lo había enseñado. Era algo que nacía de ella. Esa misma noche, la madre por fe deja de darle todas las medicinas que el doctor le había dado. Cuidado, que eso es una acción de fe muy personal. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo. Porque Dios obra con cada persona diferente y eso es algo muy, muy personal. Ahora no podemos decir voy a imitar a la hermana y dejo yo también. No, porque no funciona así. Decidió dejarle todas las medicinas. Hoy es una mujer que tiene 2 hijas grandes, no tiene ningún problema con el vaso sanguíneo, está completamente bien por la gracia de Dios, trabajando como si nada. Fue un milagro operado. Necesitaban venir esos ángeles y hospedarlos para recibir la sanidad de una niña y para ministrarnos a nosotros el resto. Entonces mis ojos fueron abiertos de una manera diferente. En esa última semana, ese joven estuvo en casa de contar tantos milagros, me saturé de los milagros que me había contado y comencé a tener una fe totalmente diferente. Por eso la Escritura dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, porque Dios tiene un propósito específico en la vida de cada persona. Pablo, volviendo al tema, Pablo se animó a sí mismo en el Señor y se recordó que nada, ni siquiera su fracaso, podía separarlo del amor de Dios. Romanos, ¿ustedes se acuerdan 8? Romanos 8:35, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo eterno, ni lo profundo, ni nada me puede separar. Muy bien. Cuarto paso, y este es el último. Regreso al campo de batalla. Porque miren, yo perdí la batalla, pero eso no quiere decir que yo vuelva de regreso al campo. Porque batalla voy a tener todos los días. Todos los días de que yo me levanto y pongo el pie en el piso, eso de que el pie izquierdo, el pie derecho, eso no tiene nada que ver. Ponga el pie que ponga, yo ya tengo una batalla. ¿Está declarada la batalla o no? Porque hay muchos supersticiosos que dicen, ay, me levanté con el pie izquierdo. Bueno, yo la verdad ni lo pienso con qué pie puse cuando me levanté de la cama. Con un pie me levanté. Pero bueno, ok. Bueno, sí, hay muchos dichos por ahí afuera, ¿no es cierto? Que a veces nos causan risa, pero lo hemos dicho en algún momento. Una de las principales estrategias del enemigo es tratar que renunciemos. Cuando hemos perdido una batalla espiritual, ya está, me doy por vencido. Es cierto que el Espíritu Santo nos convence de nuestro error cuando nosotros fallamos. Sí, nos muestra el error o no, pero porque nos ama, no para condenarnos. Existe una gran diferencia entre la condenación del enemigo y la convicción del Espíritu Santo. Una gran diferencia. Ahora, Satanás, él lo que va a hacer que va a hablar palabras generalizadas, escuche, de derrota para nosotros, tales como, mira, deberías mejor rendirte. Pero ¿qué nos aconseja la palabra de Dios? Para que usted vea el contraste del reino de la luz con el reino de las tinieblas.
Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después, otra de las palabras que nos dice el enemigo, todos han perdido la confianza en ti, pero ¿saben qué? ¿Cuál es la respuesta? Menos Dios. Todos la habrán perdido, usted habrá perdido la confianza en mí, pero Dios no la perdió. Dios no la perdió la confianza en mí. Mire lo que dice. Mi siervo eres Abelina, Felicita, Cristina y las hermanas que están ahí. ¿Ok? Mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. Miren lo que dice el enemigo y miren lo que dice nuestro Dios. Es un contraste totalmente increíble. Después dice, a Dios no le importa si no te habría ayudado. Es que tú no le importas, porque si no, ¿cómo? No dice que va a estar todos los días contigo hasta el fin, hasta eso, porque nos recita los versículos bíblicos el enemigo. Miren lo que dice Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con los antiguos, así lo interpreto yo, como estuve con todos ellos, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, eso no lo dice a nosotros. Sí, esa es la diferencia. Miren lo que dice también. Eres tan débil y bueno para nada. La palabra de Dios nos dice, por lo cual, en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué gran diferencia! ¡Wow! Yo necesitaba estos versículos, no sé usted. Fíjense en este otro, nunca serás capaz de hacerla como cristiano. Ay, pobre cristianito, así dice el diablo. Yo no soy capaz, por supuesto que no soy capaz, pero el Señor a mí me capacita, ¿o no? Claro, esa es la respuesta que nosotros tenemos que darle. Mire lo que dice, Jehová me llamó desde el vientre. ¿Saben de cuándo me llamó? Cuando yo ni sabía qué iban a hacer. Eso me está diciendo. Desde cuando era un embrión, desde cuando se empezó a formar. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Yo no sabía ni cómo me iba a llamar, ni mi madre sabía cómo me iba a llamar. Sin embargo, el Señor ya sabía, ya que tenía nombre, el nombre que me iban a poner. Pues miren lo que dice el diablo, no eres bueno. Salmos 3:2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No escuchemos las condenaciones del enemigo. Debemos reconocer nuestro fracaso, arrepentirnos delante de Dios y reconocer que, escuche, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, ninguna. ¿Cuál es la palabra ninguna? Que no hay ni una. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme. Ah, pero ahí está el pero, porque es muy fácil decir, no hay ninguna condenación para mí, pero si yo vivo en la carne, yo creo que sí hay condenación o no. Bueno, ahí me dice el versículo, no sé, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Usemos este verso para derrotar las estrategias condenatorias de Satanás y luego regresemos al campo de batalla. Cuando regresemos al campo de batalla espiritual después del fracaso, podemos no solo recobrar todo, hermanos, lo que el enemigo nos ha robado, sino que podemos continuar para ganar muchas victorias. El apóstol Pablo, un guerrero espiritual que venció, él dijo que estaba, escuche, atribulado, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Recordemos que el justo cae 7 veces y se levanta nuevamente. Pablo había aprendido que aunque el hombre exterior se desgasta, el hombre interior se va renovando.
No era lo visible lo importante, sino lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. En lugar de renunciar a la batalla, Pablo aprendió del fracaso y continuó hacia la victoria. La vida espiritual es una escuela, hermanos, donde aprendemos nosotros. ¿Aprendemos a golpes? Muchas veces, claro que sí. Pero lo importante es que aprendemos. 2 Corintios 1:10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjense en que este versículo dice varias cosas, y se las voy a ver. Libró es pasado, ¿es verdad? ¿Nos libró en el pasado? Libra es presente. Y librará es futuro. Hay una promesa. Nos libró, nos libra ahora y nos va a librar en el futuro también. Y termino con esta cita bíblica. 2 Corintios 2, 10 y 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y para no ignorar sus maquinaciones, necesitamos conocerlas. Y la palabra de Dios nos advierte. Y la experiencia en la vida también. Juntamos las dos cosas y entonces ahí estamos listos para declararle la guerra a Satanás en el nombre de Jesús. Si usted perdió una batalla en el pasado, no se preocupe porque no perdió la guerra. Si la está perdiendo en el presente, no se preocupe porque no perdió la guerra. Y así continuará hasta que tengamos vida en esta tierra. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Padre amoroso, porque tú nos cuidas y Señor,